Entonces, igual si van a hacer un riego de liga sobre una carpeta existente, tendrán que en la carpeta existente hacer el tomado de fisura, el bacheo que hay, la solución de todas las deformaciones que pueda tener la capa inferior de la estructura existente, y luego barrido y soplado. El barrido y soplado significa que ustedes están extrayendo todo el polvo y todo el material suelto de la capa inferior. ¿Para qué? Para que el riego que vamos a ejecutar sobre esa capa de liga, en cualquiera de las situaciones, en una base, en una carpeta existente, que vamos a poner un refuerzo sobre esa carpeta existente, en un pavimento rígido, si quieren hacerlo, si van a hacer un trabajo sobre esa estructura, lo que vamos a tener que hacer es barrer y soplar perfectamente. ¿Para qué? Para que haya adherencia en todas las partes de la superficie de la estructura o del espesor de la estructura nueva que vamos a adherir o que vamos a incorporar a la vieja estructura. Entonces, ahí lo que ha pasado es que no hay un buen riego de liga y ha habido desprendimiento de la capa superior porque no ha adherido a la capa superior. Igual si quieren hacer, mañana van a ver lechadas asfálticas. La lechada asfáltica lo mismo. Si ustedes van a hacer una lechada asfáltica sobre una carpeta existente, que es muy probable que se pueda hacer, dependiendo de qué estado esté, también hay que barrer y soplar. También hay que barrer, limpiar perfectamente la superficie. Al no tener la superficie perfectamente adherida, seguramente se va a producir todo esto de desprendimiento porque no hay adherencia de la capa inmediatamente superior que vamos a poner en con el refuerzo de la estructura que estamos haciendo. Y bueno, se produce este fenómeno. Así que el barrido y la limpieza no es porque queremos levantar tierra y trabajar en vano, no, es porque debemos limpiar la superficie inferior antes de hacer el riego de liga para colocar la capa superior o la capa inmediatamente superior. Es necesario, una condición necesaria para que no se produzcan estos fenómenos que ustedes están viendo aquí. Ahí tienen agregado pétreo con polvo adherido. Aquí también ha habido un desprendimiento. Ahí el desprendimiento es porque el polvo adherido está en el agregado, que es uno de los ensayos que ustedes tienen que hacer, la limpieza de los agregados. Dentro de la limpieza de los agregados, que no tiene que tener material orgánico, que no tiene que tener material fino que no nos interesa, arcillas, todo ese material, además el polvo adherido a los agregados gruesos, adherido a la superficie, es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es muy fácil de darse cuenta. Si ustedes ven el agregado en el acopio, van a saber perfectamente si hay un porcentaje importante de material grueso con polvo adherido. El polvo adherido es nada más y nada menos que la arcilla adherida al agregado grueso. Entonces, si se produce, y eso está generalmente en los materiales zarandeados, en los triturados es medio difícil que estén, pero en los materiales zarandeados está ese polvo adherido. Si ustedes lo ven, hay que hacer el ensayo de polvo adherido, que es muy sencillo, es tomar una cantidad de muestra, proceder a pesar esa muestra, 1 kilo, proceder al lavado de la muestra, bien lavada, pesar de vuelta y se ve la diferencia del peso del kilo con la muestra lavada y tiene usted el porcentaje del polvo que pudiera tener la muestra adherida. Si es así, hay que proceder al lavado de la muestra para solucionar esto del polvo adherido a los agregados de la muestra que estamos trabajando. Ahí tienen otra muestra, cómo se produce, por qué no hay adherencia del asfalto en el material, obviamente. El asfalto se ha pegado al agregado fino que tiene, que está sobre el agregado grueso del material. Por lo tanto, no se ha adherido al material grueso, hay desprendimiento. Es muy fácil, ¿no? Bueno, y aquí empezamos con los riegos, los problemas de los riegos. Más de una vez le habrán dicho a los chicos que los riegos de imprimación deben ser de tal forma que tengan la posibilidad de incorporarse a la base. Incorporarse quiere decir que penetre a la base. Ustedes ahí lo que ven es una base muy cerrada y por lo tanto el riego de imprimación no se ha incorporado a la base, es decir, no ha penetrado en la base, ha quedado la parte superficial. Es como una hoja puesta sobre la base. Fíjense ustedes cómo se ha desprendido, se ha salido, y evidentemente ese es un mal riego.
no hay adherencia, no hay incorporación en la base. Esto es por un fenómeno o por bases muy cerradas, o si son cerradas es porque tienen finos las bases, que evidentemente no deberían tener. Esa base que ustedes ven así a simple vista, debe tener finos, arcillas, las cuales densifican y tienen una densidad muy buena, una trabajabilidad y una compactación muy buena, pero muy cerrada. Significa que no hay posibilidades de que el riego de imprimación adhiera a esa base que ustedes han ejecutado. Así que ese fenómeno, ese problema, es muy importante tenerlo en cuenta porque evidentemente no va a funcionar nada que pongan arriba. Ustedes acuérdense que acabo de decirles que sobre ese riego de imprimación va un riego de liga. El riego de liga significa que ese riego de imprimación que ustedes ven aquí, esta base con el riego de imprimación debe ser, además del riego de liga con la carpeta que agregamos arriba, una sola masa, una sola estructura. Evidentemente no va a ser una sola estructura porque no hay adherencia a la base. O sea, la carpeta que pongamos arriba por el riego de liga se va a desprender en un futuro, se va a correr, va a ser como si pusiéramos una manteca en el medio de la carpeta y la base. Ese es el proceso o ese es el fenómeno que produce este riego de imprimación mal ejecutado, mejor dicho, mal adherido y que no tiene penetración. Evidentemente aquí lo que ha fallado ha sido la granometría de la base, la compactación no, porque está muy bien compactada, cerrada la base, pero ha fallado la granometría. Deberíamos haber tenido una base un poquito más abierta para que posibilite esta penetración. Bien, vuelvo a reiterar que el riego de imprimación debe penetrar hasta 1 centímetro, si fuera bueno, penetrar hasta 1 centímetro para justamente en la base, cuando hacemos el riego de liga, adhiera la base a la carpeta y sea todo un solo cuerpo. Esa es la idea con que se hace, más allá de que el riego de imprimación va a defender de los agentes externos, de la lluvia, del tránsito y toda la historia que ya les contamos, si tenemos una base terminada, ejecutada, para que no se produzca la fuga de las humedades y los desprendimientos de los agregados, si es que liberamos al tránsito, entonces lo cubrimos con un riego de imprimación, lo defendemos, lo cuidamos a esa base, la cuidamos y seguimos trabajando hacia adelante. Bueno, este es uno de los problemas que el riego de imprimación mal ejecutado o si no, el riego de imprimación está bien hecho, pero no ha penetrado la base, por lo tanto no hay adherencia. Aquí tienen otra muestra distinta. Fíjense ustedes cómo el riego ha penetrado ahí. Fíjense los agregados cómo están cubiertos todos al lado de la virome esa. Este es otro riego de imprimación. Este es un riego de imprimación bien ejecutado y que tiene penetración en la base. Ahora, fíjense ustedes en esa base trabajada cómo está el polvo. Acá se ha liberado al tránsito seguramente. Bueno, ese es el polvo que hay que sacar. Todo ese polvo que ustedes ven blanco es el que hay que sacar, hay que llevarlo afuera, limpiar la carpeta, el riego de imprimación de la base y luego hacer el riego de liga sobre esta base imprimada. Bueno, este es lo que debe producir el riego de penetración en la base para agregado el riego de liga, hecho el riego de liga, agregada a la carpeta o la estructura inmediatamente superior, se adhiera a esta base que estamos trabajando aquí abajo. Ahí tiene una foto muy explicativa de lo que está bien y de lo que está mal. Miren ustedes ahí el corrimiento por falla de imprimación. Ahí está lo que decíamos recién. Ahí se corrió la carpeta por falla de la imprimación. Ese es el fenómeno que se produce. Hay un desprendimiento, no hay adherencia, por lo tanto es como estas tortas que son las 1000 hojas, ¿no? Una hoja puesta arriba de otra. Bueno, este es el fenómeno parecido a esas tortas. Ahí tienen perfectamente la visión de cómo es el comportamiento cuando tenemos mala ejecución en los riegos de imprimación. Ahí tienen la vista.
Bueno, estos son probetas. Estas son las probetas que ustedes sacan en el camino para hacer ensayos. Este es uno de los controles que tenemos una vez distribuida la capa asfáltica o la carpeta o la base negra, lo que sea, sobre la estructura, sobre el camino. Ustedes lo que hacen es con ya les voy a mostrar, un equipo que ya lo deben conocer, pero se los voy a mostrar de vuelta, un equipo de extracción de probeta, extractor de probeta, sacan, miden el espesor, miden el espesor, lo primero que miden, y luego pueden romper, pero casi nunca les va a dar, pueden romper la probeta en el Marshall, pero es muy difícil que les dé, es nada más que para conocer, pesar y conocer la densidad de esta probeta para comparar con la densidad Marshall que han ejecutado en laboratorio. Ahí tienen otra muestra. Lo más importante de esto es el espesor que han colocado de la carpeta. Entonces ahí pueden ver y comprobar de que si son 6 centímetros, realmente han puesto 6 centímetros. Bueno, aquí son deformaciones laterales que tiene la carpeta por el fenómeno que ya les expliqué recién. Aquí el agua, si ustedes lo ven perfectamente bien, ha escurrido en una curva el agua, pero bueno, aquí ya se está llevando desde la banquina toda la carpeta, fíjense que ya está entrando en la calzada por este fenómeno de escurrimiento de las aguas que vimos anteriormente. Otra foto y otra muestra. Aquí empieza todo, miren, aquí empieza el corrimiento, el trabajo del corrimiento de la carpeta por estos fenómenos que vimos recién de mala ejecución de los riegos que vimos de imprimación, o por supuesto el riego de liga también. No adhiere la carpeta a la base y miren ustedes cómo empieza a trabajar el tránsito, cómo empieza a correr el tránsito la carpeta ejecutada. Se empieza a mostrar ahí como una piecita casi de cocodrilo, todo rugosa. Por supuesto que el fenómeno después es el desprendimiento y la rotura de esa carpeta. Ahí tienen perfectamente lo que la foto anterior les mostraba. Ahí, ¿sabes? No hay adherencia. Miren la carpeta que es, una carpeta como de 7 centímetros, bastante importante. Miren cómo está totalmente independizada de la base de imprimación. Y miren cómo empezó todo, ¿no? Ahí empezó a correrse, mala adherencia, ahí está a la vista lo que estábamos hablando recién. Una foto muy demostrativa antes y después de la rotura de la carpeta. Y esto es lo que yo le decía exudación. La exudación es un fenómeno de acomodamiento del asfalto en exceso en la mezcla, o el asfalto en exceso en los riegos de imprimación, o el asfalto en exceso de los riegos de liga. Entonces, cuando ustedes producen una mezcla, vamos a empezar por la carpeta, cuando ustedes producen una mezcla de una carpeta asfáltica, y en lugar de poner 5%, poner el 5.3%, seguramente ese 5.3, 0.3, perdón, en algún lugar tiene que ir a parar. En algún lugar se tiene que acomodar la mezcla. Y no hay lugar en la mezcla. ¿Por qué? Porque el proceso de dosificación que ustedes hacen con el Marshall es exactamente la cantidad que va a cubrir todos los espacios. Para eso hace la relación betún-vacío, para eso hace la relación vacíos de agregados mineral, para eso hace la relación de vacíos de la mezcla, para, bueno, todo lo que ustedes hacen es para justamente colocar el porcentaje de asfalto necesario para que trabaje la mezcla y que trabaje con el material justo y necesario. Lo que ustedes ven ahí arriba, esto brilloso que ven aquí, esto, y este aquí, que tapa la sombra, es la exudación, es el exceso de asfalto producto de exceso de asfalto en la mezcla, o exceso de asfalto en la riego de liga, o exceso de asfalto en la imprimación. Entonces, cuando no tenemos lugar dentro de la mezcla, no hay más lugar, no tiene espacio el asfalto donde ubicarse. Por lo tanto, se va hacia arriba, se va hacia la superficie. El tránsito y la temperatura hace que suba a la superficie y que veamos esto nosotros. Esto es muy peligroso. Primero lo que hace
es deformar la carpeta, porque el exceso de asfalto, si ustedes se lo imaginan, es como si los agregados, en lugar de estar adheridos perfectamente, nadan, están nadando, no hay una adherencia, no hay una fricción entre ellos, sino que están nadando dentro del asfalto para que se ubiquen. Entonces, al nadar dentro del asfalto, el asfalto se acomoda, pero el agregado desciende, se deforma la carpeta. ¿Por qué? Porque ha cubierto, se ha ubicado el agregado, pero el asfalto se ha ido hacia la superficie, por lo tanto hay una deformación de la carpeta. Eso es una exudación excesiva cuando tenemos mucha asfalto. Aquí hay lugares donde tenemos una exudación que no es tan violenta como les expliqué recién, pero produce este fenómeno de lisura en la superficie, que es muy, muy peligroso. Aunque ustedes no lo crean, esto en la ruta, cuando ustedes van, si hay una lluvia, o si ustedes quieren frenar sobre esto, evidentemente no es lo mismo que frenar sobre esta superficie que ven aquí. Aquí es mucho más liso, tiene menos fricción y ustedes tardan más, hay un corrimiento del vehículo mucho más largo y por lo tanto la frenada, la distancia de detención que calculábamos antes por ese fenómeno de fricción que tiene baja con el asfalto es mucho más, tiene mayor longitud. Es muy peligroso. Perder estabilidad también, se pierde mucha estabilidad cuando hay agua, cuando hay fenómeno de lluvia y tenemos esta exudación. Así que lo que aquí se ha producido, esta exudación evidentemente sobre esta calzada nos perjudica en el tránsito, en el posible accidente de tránsito y una lisura, una superficie muy lisa, demasiado lisa para nuestro tránsito. Pero el fenómeno de exudación se produce por esto que les expliqué anteriormente. Ahí tienen otro, vista, perfectamente, miren ustedes. Bueno, y aquí, fíjense otro fenómeno. Desde aquí hasta aquí, acá hay un corte, desde aquí hasta aquí, acá hay otro corte, desde ahí hasta ahí. Estos son camiones de descarga. Fíjense, se descargó un camión, el camión hasta acá, y luego se fue el camión y quedó el agregado grueso, quedó el agregado sin tanto asfalto. ¿Por qué? Porque al volquetear el camión sobre la terminadora, al vuelco del camión se produce el fenómeno que se llama cuando se junta todo el agregado grueso sobre el costado de la terminadora, de la plancha, de la tolva de la terminadora, de segregación del asfalto, de la mezcla asfáltica, perdón. Todo el material grueso va para el costado. Entonces ustedes cuando empiezan la distribución que cargó recién, va todo el material fino por acá incorporado y cuando terminó, aquí en este pedacito quedó el agregado grueso con poco fino. Entonces ahí hay justamente la cantidad de asfalto necesario. Aquí, aquí está todo el fino que ha tomado el asfalto. Fíjense, marca perfectamente la descarga de camión a camión. Y así, la foto no la ve, pero si ustedes miran hacia el horizonte por esta calzada, van a ver la marca de cada camión. Y en cada camión que se termina de distribuir, un corte que es el agregado que sea segregado a los costados de la tolva de descarga y que sea incorporado para la distribución con un material de menor porcentaje asfáltico. Es justamente eso. Bueno, ahí tienen una vista también de cómo se produce la exudación por exceso de asfalto de las mezclas que vienen de planta. Y usted me va a decir, pero perdemos plata. Y sí, se pierde plata acá. Es decir, acá hay un mal control tanto de la parte inspección y la parte contratista, en los cuales estamos incorporando un porcentaje, tampoco la locura, pero un porcentaje mayor de asfalto. Pero imagínense, cualquiera sea el 0,1%, el 0,1% que incorporen, si ustedes hacen un numerito nada más muy chico, en una cierta cantidad de toneladas, si sacan pongámosle 20 kilómetros de pavimentación de un espesor de 7 centímetros en un ancho de 7,30, hagan 7,30 por 7 centímetros de ancho por 20 kilómetros, saque la cantidad de toneladas que la densidad es 2,4, 2,38, 37, sacan las cantidades de toneladas, hacen un porcentaje de asfalto o calculan el porcentaje de asfalto que puedan tener y van a ver la cantidad de asfalto
en más, si ponen 0,1%, en más que tiran, y hacen un numerito, nada más que por 100.000 pesos la tonelada de asfalto, y van a ver la cantidad de dinero que se está perdiendo en esos 20 kilómetros, en esos 7,30 metros de ancho, en esos 7 centímetros de espesor que están colocando. Es una fortuna. Entonces, a eso vamos, más allá de todos los peligros y de todos los problemas de estructura que generamos, la pérdida económica que se genera en este proceso constructivo con estos errores que cometemos de colocar mayor cantidad de asfalto en la mezcla. Y esto no es ex profeso, seguramente hay un error de planta, la planta no está bien calibrada, tal vez pesa mal, porque no se olviden, es todo por pesada a veces y a veces todo por volumen, entonces está mal calibrada, está mal hecho la cantidad de asfalto o de metros cúbicos de asfalto que se coloca o de toneladas de asfalto que se coloca por producción, entonces, por tonelada de producción, entonces ahí hay un error, habría que ver cuál es el origen de esa. Ahí tiene otra muestra de la foto anterior. Bueno, ahí ven la lisura de la carpeta, perfectamente lisa. Y esto es todo lo contrario. Una carpeta donde evidentemente el fino se ha ido, y es la que veíamos anteriormente en una foto donde estaba rajada, fisurada. Aquí ya se ven los agregados gruesos, y miren ustedes ya casi nada del fino que teníamos en esa carpeta. Ahí tenemos todo el fino a la vista, toda la estructura del fino que cubre el grueso, no se ve el grueso prácticamente. Y aquí ya se está viendo el grueso, el fino se fue, no está más. Una foto bastante representativa de cómo pierde, esto por envejecimiento, ¿no? Cómo pierde la carpeta el fino. Ahí tienen una estructura donde también tienen, fíjense que está muy marcado en donde exudación, donde va la carga, el tránsito, ahí, perfectamente marcado, donde va la carga, evidentemente en este sector no va tanto, no se muestra tanto como aquí. Aquí seguramente viene o va la carga pesada. Así que fíjense ustedes cómo es la cuestión. En un lado no tenemos exudación y en el otro tenemos exudación, la carpeta debe ser la misma, pero el estado de carga de una mano con respecto a la otra es distinto. Bueno, y esto es lo que yo les quería mostrar, algunas fotitos donde tenemos un recapado sobre una calzada vieja. ¿Se acuerdan que se la mostré anteriormente? Bueno, esa, la que ven a la derecha, esta calzada que ven aquí, es totalmente agrietada, vieja, muy vieja, totalmente agrietada, rota, pero no está deformada. Si ustedes ven, no hay deformaciones transversales ni longitudinales. La estructura se ha comportado bastante bien, más allá de que la carpeta está toda fisurada. Aquí hay un envejecimiento muy grande de la carpeta que se ha construido en algún tiempo, y se ha roto toda. Pero no hay deformaciones de la carpeta. Entonces esto me lleva a pensar un poquito, si esto es una carpeta, un concreto asfáltico viejo, imagínense ustedes en una estructura rígida, de un pavimento rígido. Lo que tienen los pavimentos rígidos, en lugar de tener toda esta fisura, tienen juntas transversales cada tanto, 4 metros, 5 metros, y juntas longitudinales. Y por supuesto, algunas deformación por bache o por asentamiento de losa. Entonces, cuando van a hacer un concreto asfáltico sobre un pavimento rígido, lo primero que tienen que hacer es tomar las fisuras. Lo primero que se hace es tomar fisuras de los pavimentos rígidos. Tomar fisura quiere decir que hay que limpiarla, hay que sacarle todo el material que está metido dentro de la junta, y hay que meterle material compresible, tal vez una arena asfalto, o tal vez algún material sellado de junta, que pudiera incorporarse a todas las fisuras, tanto de junta como fisura de losas. Y por supuesto habrá que solucionar todas las deformaciones o todos los asentamientos diferenciales que pudieran tener el pavimento rígido que estamos por tapar. Y a esto me refiero cuando hay losas escalonadas, es decir, que hay salto entre losa y losa. Eso hay que solucionarlo, porque eso ya es la base, digamos, que vamos a tener nosotros. Si hay movimiento de losa, hay que solucionarlo, hay que sacar las losas, hacer un bache con hormigón pobre, con lo sea, pero hay que solucionarlo.
no se puede tapar una losa que se mueva. Si hay losas, baches en la losa, hay que solucionar el bache de la losa. O sea, hay que hacer bacheo, tomar las losas escalonadas, las losas que se mueven, tratar de levantarlas y rehacer esa losa que se mueve permanentemente. Luego tomar y sellar todas las fisuras y las juntas longitudinales y transversales, y luego recién hacer este riego de liga que ustedes ven aquí. Por supuesto, barrer y soplar. Una vez barrido y soplado, hacemos el riego de liga sobre pavimentos rígidos, sobre ese pavimento rígido viejo, en un estado avanzado de vida útil, y que para recuperarlo, para defenderlo y para usarlo como base, nosotros hacemos una carpeta arriba. Seguramente el trabajo que ahora vamos a ver inmediatamente después que terminemos esta clase, empezamos con pavimento rígido, los trabajos que realizan de contracción y dilatación, las losas debajo tapadas por este concreto asfáltico, van a seguir trabajando, se van a seguir produciendo. Por lo tanto, va a haber una copia de fisuras que se puede presentar a corto, a mediano y a largo plazo. Va a ser a corto plazo si no sellamos las juntas. Va a ser a mediano plazo si sellamos mal, trabajamos mal en la junta, la toma de fisuras. Y a largo plazo hacemos un buen trabajo de sellado de fisuras. Pero no va a haber manera de salvar que se copien las fisuras por trabajo de dilatación y contracción en el pavimento que hemos cubierto con esta estructura de concreto asfáltico, con estos pavimentos flexibles a un pavimento rígido. Se va a seguir moviendo, se va a seguir dilatando y contrayendo, por más que lo tapemos. Y a la larga se va a copiar. Pero miren, hay experiencias, y las tenemos en el medio, de que ha durado muchísimo tiempo y con la fisura y todo, ¿no? Se ha comportado de manera excelente, por supuesto, haciendo los trabajos que les he dicho, preventivos en el pavimento rígido, previo a hacer la carpeta asfáltica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante saberlo, como saber cuando van a hacer una carpeta sobre una base imprimada, como saber si van a hacer una carpeta sobre un concreto asfáltico existente. Fíjense que este es un concreto asfáltico existente muy deteriorado, pero no hay deformación. Entonces se ha hecho una carpeta sobre esa estructura toda agrietada, que se ha calculado, por supuesto, sobre esa estructura, se ha calculado un refuerzo de pavimento que evidentemente, vamos a ver después otra foto, ha trabajado en el tiempo y ha cumplido sus funciones. Entonces, repito, sobre un pavimento rígido se los dije recién cómo hacer y qué prevenciones tomar para ejecutar una carpeta sobre esos pavimentos. Sobre una base imprimada ya se los dije, hay que barrer, hay que soplar, hay que limpiar perfectamente, hacer riego de liga y va a la carpeta. Sobre un pavimento existente, un pavimento flexible existente, tenemos que tomar las mismas condiciones y tener las mismas prevenciones que hicimos en el pavimento rígido. Ver si está fisurado, ver si está roto, bachear donde haya que bachear. Las deformaciones, sacar las deformaciones longitudinales, transversales, evidentemente habrá que hacer un gofrado o un fresado de la zona y dejar perfectamente la superficie en condiciones para hacer la carpeta. Los bacheos son muy importantes, bien hecho, cuadrarlo, bien cuadrado, sacar todo lo que esté en mal estado. Si hay base está en mal estado hay que sacarla, si la subbase está en mal estado hay que sacarla, si la subrasante está en mal estado, como vimos, también hay que recompactarla y hacer de abajo hacia arriba en el bacheo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego que tengamos todo eso perfectamente solucionado, estoy hablando de pavimento flexible, ese pavimento, barrer, soplar, limpiarlo perfectamente a la superficie y hacer el riego de liga que ustedes ven aquí. Cuando hacemos el riego de liga, viene la carpeta como ustedes están viendo a mano izquierda. Esos son los trabajos, procesos constructivos de pavimentos flexibles o cualquiera de las estructuras que le he contado, sobre pavimentos rígidos, sobre pavimentos flexibles y sobre bases imprimadas. Si tuviéramos una base
imprimada y sobre esa base imprimada nosotros hubiésemos ejecutado una lechada asfáltica, es el mismo proceso y la misma manera de construir que un pavimento flexible. Lechada asfáltica la van a ver mañana y se van a dar cuenta de lo que les digo. Ustedes pueden tener una base imprimada y sobre esa base imprimada construir una lechada asfáltica. La lechada asfáltica es nada más que una mezcla de arena, asfalto, emulsiones asfálticas. No tiene más de 1 centímetro, 1,1 centímetro, 10, 9 milímetros. Es un tratamiento que no tiene aporte estructural, pero sí defiende la base de los agentes externos, del agua, de la lluvia, del agua de riego, por supuesto, de la oración del tránsito, y defiende esa base que bien construida. Nosotros hemos hecho, hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo ya, en Godoy Cruz hicimos muchísimo lechada asfáltica sobre bases imprimadas. Y ahí hay un pequeño, digamos, en ese proceso constructivo de bases imprimadas y ejecutar una lechada asfáltica sobre esa base imprimada, hay una pequeña, digamos, ¿cómo les podría decir? Hay un paso que no se hace, que es el riego de liga. Si ustedes tienen la base imprimada perfectamente limpia, no hace falta colocar riego de liga sobre esa base imprimada para colocar la lechada asfáltica. Nada más que en esta etapa y en este proceso constructivo. En los otros no, pero en este no hace falta colocar. Si la base imprimada está muy sucia y vemos que entonces habrá necesidad de poner un pequeño riego de liga, muy pequeño, y luego colocar la lechada asfáltica. Ustedes van a ver la lechada asfáltica cuando les cuente mañana José, que se produce en un camión ámbulo operante. Es prácticamente una planta productora donde lleva de esta lechada asfáltica, donde lleva el agua, la emulsión, la arena, mezcla todo ese camión y lo distribuye ese camión. Ya lo van a ver mañana. De todas formas, yo me adelanto para yo un poco cerrar este tema y que no quede en el aire eso. Pero también se podría hacer un refuerzo de pavimento sobre una base imprimada donde tenga un slarry o una lechada asfáltica. Entonces, podemos hacer incorporar sobre esa base imprimada y ejecutada una lechada asfáltica, podemos hacer una carpeta de pavimento flexible, una carpeta asfáltica, colocar sobre ella. Ahí sí habrá que limpiar la lechada asfáltica, vieja ya construida, transitada, desgastada. Habrá que limpiar, si hay que bachar, hay que bachar, limpiar perfectamente y ahí sí hay que hacer un riego de liga sobre la base imprimada, ejecutada sobre ella una lechada asfáltica. Si hacemos una carpeta sobre esa lechada asfáltica, entonces habrá que limpiarla, barrerla, soplarla y ejecutar la carpeta sobre esa lechada asfáltica. Ahí tienen otra vista, miren allá a la mano izquierda que va allá, se está construyendo la carpeta nueva y acá está perfectamente, ahí ven el regador de asfalto, que ya vamos a hablar de él. Aquí está la carpeta ejecutada, la carpeta vieja, perdón, que va a ser reparada o va a ser recuperada con esa carpeta que está en construcción nueva. Esta es otra foto. Y esa son 13 años después. Lo mismo. Esto, 13 años después. Ustedes ven cuál es el comportamiento, cómo se ha comportado esa base, ese pavimento viejo deteriorado, lo que ha habido alguna deformación muy pequeña, ¿ven? Ahí, muy pequeña, donde se junta el agua, alguna deformación longitudinal, un ahuellamiento que le llamamos, longitudinal, donde el tránsito, donde la carga apoya sobre la estructura. ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Bien. Sí, ingeniero, perfecto. Correcto, Macanudo. Los noto muy callados. Bueno, miren ustedes cómo se... Sí, hace mucho frío, la verdad. Pero está lindo para dar clase. ¿A dónde van a andar? ¿A dónde van a ir con este día frío? Bueno,
Lleven la compu a la cama y escuchen desde la cama. Esto, esa es la posibilidad que tienen hoy. Hoy con esta... No, no hay que dormir, hay que escuchar la clase. Bueno, fíjense cómo se ha comportado esa estructura. ¿Eh? Perfecta. Evidentemente, ustedes ven la estructura que hemos tapado y no da para mucho, pero es como le comentaba yo. Esa estructura vieja, toda rota, toda fisurada, no tiene deformaciones. Prácticamente ha soportado el estado de las cargas. Si le hemos puesto ese refuerzo, evidentemente, ha durado bastante y ha trabajado bastante bien. Bueno, esa es un reencarpetado, un refuerzo de pavimento que se ha hecho sobre una estructura bastante deteriorada. Bueno, algunos abollamientos, deformaciones mecánicas, plástica, consolidación, desgaste superficial. Bueno, fíjense ustedes que todo esto que los tipos de abollamiento que pueden producir son lo que hemos explicado en lo que hemos dado en toda la clase. Mecánica, evidentemente, son etapas de la estructura que hemos hecho en alguna macanita nos hemos mandado, deformaciones mecánicas. Plástica es porque la subrasante o hemos puesto algún material dentro de las bases que nos complicó o la carpeta de rodamiento ha tenido algún tipo de problema. La consolidación, ya lo sabemos, es una compactación después de haber liberado al tránsito de alguna parte de la estructura. Y el desgaste superficial es cuando tenemos la carpeta que no ha trabajado de la manera que nosotros pensamos que debería trabajar. Así que ahí la deformación mecánica puede ser por capacidad estructural insuficiente, que es lo que hablamos, a veces acompañada con fisura de piel de cocodrilo, también lo hablamos. Y ahí tienen el abollamiento en base o subbase, miren ustedes cómo se produce. Lo dije yo, le mostré la foto, aquí tienen un poquito más explicativa la foto para darnos cuenta cómo es por abollamiento en subrasante o base. Evaluación del problema, bueno, ahí hay que ver qué es lo que podemos hacer, por qué los tipos de abollamiento, hay que ver qué tipo, por qué se produjo, cuál es el fenómeno que produjo esto. Y ahí hay algunos de los puntos que podemos atacar. Alta temperatura de los pavimentos, material de diseño de la mezcla, ¿se acuerdan? Agregados redondeados. Demasiado mortero y o filler. Insuficiente vacío de agregado mineral. Bueno, todo eso lo explicamos, lo dijimos y mostré fotos para que ustedes se dieran cuenta. La deformación plástica es nada más que la carpeta asfáltica. Nada más que la carpeta. Fíjense ustedes, es nada más que la carpeta, donde evidentemente acá tenemos otros problemas que pueden ser la ejecución de la mezcla deficiente. Y ahí los fenómenos que podrían ser es esto, o diseño de la mezcla, material de diseño de la mezcla como agregados redondeados, el mortero o el filler complicado, insuficiencia de valor agregado mineral, o temperatura de los pavimentos bastante altos. O exceso de carga, ojo, exceso de carga también podría ser. No se olviden de los problemas que podemos tener, que lo vimos recién, acá hay alguna foto, fíjense ustedes, deformación permanente, aguayamiento, corrimiento de arruga. Hay aguayamiento y corrimiento de arruga, fíjense ustedes, acá se agüelló y se corrió. Se corrió, es decir, no se rompió. Acá se ve la deformación plástica, digamos, o elástica, como quieran. Se corrió, pero no se rompió. Miren acá la montañita, acá hay un tarrito de gaseosa, para que ustedes vean qué altura se ha corrido ahí el pavimento que estamos viendo. Bueno, la consolidación, ya lo sabemos qué es la consolidación, no sé si quiere entrar alguien. Alfredito, bueno. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo le va? Bueno, todavía no está. La consolidación en las huellas, compactación inadecuada de la carpeta, desgaste superficial, uso de cadena o cubiertas con clavo. Bueno, esto se da fundamentalmente en las zonas donde tenemos hielo o nieve permanente o en gran parte del año con nieves permanentes. Así que a donde se usan cadenas o donde se usan clavos, seguramente va a haber algún tipo de desgaste. Bueno, ahí tienen trincheras transversales de tetracapa deformada, ahí miren ustedes,
reemplazar todas las capas deformadas. Aquí lo que se busca es con el corte ver si se ha deformado la carpeta o se ha deformado la base, la subbase y hasta la subrasante. Resguardo de la estructura, bueno, pavimento existente, selección de los materiales, comportamiento de corte de los agregados. Bueno, acá también es una explicación del corrimiento de la carpeta con agregados redondeados. No hay trabajabilidad, no hay trabazón entre los agregados, estos son redondeados, si ustedes lo ven, por lo tanto hay un corrimiento de la carpeta. Este es el peligro de utilizar agregados redondeados, que ya la tendencia es a casi no utilizar, es utilizar agregados triturados, con caras perfectamente vistas. Ingeniero, Señor. una pregunta. Cuando hablamos de la consolidación, esa que hablamos recién, ¿es la misma que estudiamos en mecánica de suelos, que tenemos un exceso de presión de poros y el agua migra hacia afuera descendiendo el manto arcilloso, o es otra consolidación de terminología vieja? Es la misma consolidación, nada más que aquí, como nosotros trabajamos el suelo, la consolidación que sufre es con un suelo que has trabajado vos. La base, la subbase y la subrasante la trabajaste, la compactaste. Si hay consolidación, quiere decir que has hecho algún proceso mal. Acá Claro, ya no le echamos la culpa a otro, no le echamos la culpa al suelo, como en suelos. Acá nosotros el material lo trabajamos. claro, esa consolidación se daba en arcillas, más que nada. Claro. Entonces, cuando se consolida cualquier parte, vamos a suponer la base o la subbase. No va a ir al subrasante, que es más complicado. Pero ahí la subrasante también puede consolidarse. Puede ser que vos tengas arcilla o que tengas otro material y no lo hayas compactado en la medida que realmente necesitaba ese material de subrasante. Entonces, al aplicar carga desde arriba en la carpeta hacia abajo, se consolidó. Quiere decir que se compactó por la presencia de esas cargas. Perfecto, sí. Entonces hubo un descenso de esa capa. Pero ojo, que nosotros estamos trabajando y estamos manipulando cada una de las etapas. ¿Está claro? En suelo, en mecánica del suelo, vos apoyás una estructura y a veces no la compactás abajo, es decir, apoyás sobre el suelo que vos sabés que tiene tal resistencia, ¿o no? Claro. Es así. Sí. Nosotros no. Nosotros tomamos el suelo, lo trabajamos y le damos nosotros la resistencia que necesitaría el suelo que soporte las cargas que vamos a darle. Claro. Punto aquí. Aquí nosotros no debería suceder con nosotros. No debería. ¿Está bien? Sí, perfecto, muy claro. Acá no. No sé si es así, Alfredo. Si estás a la escucha. No está a la escucha. Bien. Bueno, acá comportando el corte, ya está. Miren ustedes. Aquí se ve perfectamente la deformación que produce este fenómeno que ven aquí. Comportamiento de corte de los agregados. Miren ustedes aquí. ¿Ven la línea? ¿Ven la línea cómo se ve toda corrida? Bueno, ese es el corrimiento que se produce de la carpeta. El corte que se ha producido en la carpeta. Ahí se ve perfectamente el fenómeno que vimos arriba. Ahí, bueno, ni hablar, ¿no? Se fue todo. ¿Ven? Se corrió todo. Aquí hay un problema de... Che, ahí ya se fue todo. El que tenía aquí arriba empezó, ¿ves? Y aquí ya se fue, ya se rompió, acá. Ahí si llovió, todo el agua penetró ahí. No está mal. Acá ya tenés otro. Acá ya el problema pasó a ser otro problema más grave. Ya acá hay que levantar todo y recuperar. Antes podía solucionarlo con otra solución, un recarpetadito, un selladito, o levantar antes que se rompa todo, porque aquí, en este punto ya la base debe estar humedecida, la subbase también. Bueno, ya entras en un problema un poquito más complicado cuando se produce este fenómeno que estás viendo aquí. Bueno, Roberto. Señor. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes, chicos. En la diapositiva anterior
Sí, vamos. A ver, ahí esas roturas que se han producido, a ver cómo decir, la parte del reconocimiento de fallas en un pavimento existente vendría a ser casi como una disciplina dentro de la ingeniería vial. Porque el saber plantear una solución o el plantear un refuerzo o otro tipo de trabajo dependen, lógicamente, de saber cuáles fueron las causas de las roturas que se produjeron. Porque si no, simplemente estoy poniendo una capa arriba y, ojo, saber las causas de la rotura y solucionar primero la causa de la rotura para después hacer algo. Si no, voy a estar colocando algo encima que él va a seguir sufriendo los problemas de la carpeta original. Ahí fíjense ustedes lo que tienen, el corrimiento de la, si por lo que parece la foto no hay deformaciones transversales. Así que ahí, ¿qué pudo llegar a haber pasado? No tiene, fíjense, la carpeta no tiene contención lateral. Está descalzada la banquina. Descalzada se llama que la banquina está por debajo del nivel de la carpeta. Y más o menos por la sombra y el tamaño que se ve ahí, toda la carpeta está por encima de la base, lógicamente, tiene que estar por encima de la base, pero la banquina, que es donde se ve el auto parado ahí, la parte de atrás, está a la misma altura de la base. Entonces la carpeta, primero, no tiene contención lateral. Otro problema que puede pasar ahí, no ha habido riego de liga o el riego de liga ha fallado. Y recuerden que esto lo veníamos charlando y lo charlamos en la clase anterior cuando vimos el método Shell al principio. Decíamos que esto funciona como si fuese una viga laminada. El paquete estructural debe funcionar como un todo. Para eso deben ser eficientes las uniones entre terraplén y subbase y base, y entre base y carpeta. Ahí es muy probable que lo que haya fallado haya sido el riego de liga. Y entonces por eso la carpeta se va yendo. Porque puede ser de que, a ver, un problema en la base, yo por lo que veo acá, no veo deformaciones. Entonces no sé si pudo haber sido un problema de base o no. Pero la primera impresión que me da es que se fue la carpeta. Y si la carpeta se va es porque no está ligada. Por las causas que le decía recién. Eso quería agregar, Roberto. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, ahí tienen otra muestra, otra foto, recién, recién producida una precipitación. Fíjense ustedes el ahuellamiento que tiene esa mano. ¿Eh? Esto, evidentemente, ha habido un problema de formación de la carpeta, de la estructura, pero lo que marca aquí también, más allá del ahuellamiento, que es complicadísimo, que hay que solucionarlo, es el problema de hidroplaneo que pudiera haber en el tránsito. Ustedes vienen viajando por esta mano y si toman uno de estos charcos, este de aquí o alguno de estos de aquí, puede ser que la presión de abajo hacia arriba del agua en el vehículo haga que pierda sustentabilidad y vayan a parar al campo. Eso es un problema muy frecuente, muy complicado en los días de lluvia, en los lugares donde llueve, que debe solucionarse. Esto debe solucionarse para que no haya ningún tipo de problema. Pero aquí, ahí ven la deformación transversal y longitudinal, el ahuellamiento de la carpeta en una mano. En esta otra no se ve tan ahuellado. Ustedes ven algunos charquitos, algún hundimiento, pero no el ahuellamiento que tiene la mano que está acá. Fíjense ustedes entonces aquí cómo la carga seguramente en esta mano es distinta a esta otra. Y es lo que hablábamos con Alfredo en las clases anteriores. Vamos a trabajar sobre la mano más cargada, pero vamos a hacer una estructura íntegra, desde aquí hasta aquí, la misma estructura, para que no haya este problema ni de ida, pues supongamos que esto es de ida y esta es vuelta, ni de ida ni de vuelta. Ese es el fenómeno y eso es lo que tenemos que controlar. Bueno, este es un problema complicado. Ahí la ven de vuelta, ven que esta mano está prácticamente, no tiene deformación.
esta mano no tiene deformación y aquí está deformada, se ve perfectamente la huella. Y evidentemente las cargas deben ser distintas en la estructura. Bueno, y ahí tienen cómo medir el ahuellamiento. Esto es una regla, supongamos que fuera una regla, nada más que es un tirante, donde ustedes ponen el tirante ahí y miden cada tanto la diferencia entre el tirante y la superficie y marcan el descenso, el ancho y la profundidad del ahuellamiento. El ancho y la profundidad del ahuellamiento se mide en centímetros y es una manera de relevar el ahuellamiento de una estructura a lo largo de toda la traza para saber en qué condiciones se encuentra. Ahí está el ancho y después la huella. Para hacer esto, lo que se debe hacer es esta calicata que es un poquito grande, pero los muchachos se entusiasmaron y han hecho una calicata para ver cómo estaba el material y por qué se deformó la estructura. Así Bueno, son ahí los grandes. Se ponen a trabajar y se olvidan que están trabajando. ahí se enseguecieron, se Sí, enseguecieron. sí, sí, sí. Se obnubilaron y se Claro. pusieron a trabajar en serio. Pero bueno, ahí lo que quieren ver los muchachos es qué pasó, por qué hay deformaciones. Y ya descubrieron que había capas de suelo contaminado con materia orgánica. Según lo que dicen aquí, esa materia orgánica se pudrió con el tiempo y hizo que descendiera la capa asfáltica. Y ahí ven la estructura perfectamente. Una carpeta, una base negra parece ser aquí, y después tienen, creo que aquí son suelos seleccionados, no hay bases estabilizadas granulares, suelo seleccionado y la subrasante directamente. Pero hay capas de suelo contaminada con materia orgánica que hace que descienda la estructura y que se deforme de la manera que ustedes han visto que se deformaron. Pero bueno, ahí tienen una muestra de cómo saber qué pasa si quieren saber y estudiar la estructura, cuál es el problema que se ha producido. Bueno, ahí tienen también una contaminación, un poco con material de distintas características. Ahí, en estos que ven aquí, en una arcilla distinta. Y por eso dicen ellos que se ha producido la deformación. Ahí tienen perfectamente la contaminación de, no sé quién está ahí. Vamos a permitirle entrar a Bayón, que llegó tarde. Ahí tiene la muestra perfectamente del estrato que dice que estaba contaminado. Bueno, aquí, fíjense, lo que vimos anterior, ¿se acuerdan que vimos un pavimento todo sin fisurado y con el material grueso arriba? También eso forma parte de deterioro del clima. Aquí quiere ver cómo deterioraba el clima sin material, sin tránsito, cómo lo deterioraba el sol, el agua, el viento. Y evidentemente es muy abrasivo, ataca muy fuerte los medios, el clima, a los pavimentos que no son utilizados. ¿Por qué? Porque evidentemente al no utilizarse no trabaja el asfalto. No hay un problema de carga y temperatura que hace que el asfalto esté permanentemente activo dentro de la mezcla, por decir entre comillas, ¿no? Entonces, lo que se produce es el ataque de los rayos ultravioleta del sol, por supuesto la temperatura, el agua y el deterioro muy rápido de las propiedades ligantes del asfalto que se utilizó en la carpeta. Ahí tienen otra vista. Miren ustedes, hasta se fisuró. Bueno, y esto ya se lo mostré. Es una compactación vibratoria pues en exceso. Se lo mostré anteriormente. Aquí tienen vegetación en la banquina, que es un tema también que ya se los dije y se lo mostré. Acá está lejos de la banquina, pero fíjense que está avanzando sobre la banquina imprimada, sobre la banquina estabilizada. El pasto, yuyo, está avanzando sobre esa banquina. Miren cómo llega a deteriorarlo. Y bueno, y tenemos esa foto que evidentemente la banquina ha sido evidentemente avanzada y ha sido conquistada por el pasto. Banquina Ahí, ecológica.
ahí no hay manera de que el agua drene hacia el lateral de la banquina. Entonces, la conquista del pasto ha sido total y ese fenómeno produce el deterioro de la carpeta a corto plazo. Bueno, esto ya se lo mostré también, yo local con base cementada, esto también se lo mostré. Ahí tiene una banquina que está en un estado bastante complicado. Evidentemente, la lluvia ha producido su fenómeno de descompactación, pero evidentemente no ha sido buena la ejecución de esa banquina porque ha habido un hundimiento de la misma. Ha habido algún problemita ahí. Otra banquina con algún tipo de problema y de fenómenos de penetración del agua y hundimiento de la misma. Bueno, ese es un riego de imprimación que les mostré anteriormente que no ha adherido. Ahí hay otro, la banquina rota. Y después les quiero mostrar alguna foto. Esto es todo banquina. Estos son problemas de ya, no tanto de banquina, sino los montoncitos que ves son hormigas. Hormigueros. O sea que también hay invasión, digamos, de animalitos. Estamos hablando de otras zonas del litoral, zona del Chaco, zona del norte, zona donde la vida, digamos, selvática es importante. Fíjense ustedes a los costados, hay una selva ahí, un monte importante. Y ahí tienen ustedes suelo colapsible, que lo tenemos aquí nomás, la ruta 40, donde se han venido los montes, se han venido los puentes, se han caído los puentes. Estos suelos los tenemos ahí. No vamos a ir tan lejos. Estos son huecos de los suelos colapsibles. Miren ustedes cómo se comportan los suelos, pero estos fenómenos los tenemos nosotros, vuelvo a repetir, los tenemos nosotros acá cerquita, a 30, 40 kilómetros. Y si no, que le cuente al ingeniero obredor que tiene que ir a reparar cada rato los caminos de las calles de tierra, de suelo natural. Bueno, y aquí la agresión de la fauna, la vizcacha, que no la tenemos nosotros aquí todavía, la tenemos allá en otra zona. Hay en San Luis, hay muchísimas, un poquito más allá en La Paz también hay. Fíjense la vizcacha. Y ahí tienen el fenómeno que produce la vizcacha sobre una calle de suelo natural. Bueno, este es otro tema. Aquí la alcantarilla con, miren ustedes, esta toma, la falla en la alcantarilla de chapa. Ahí tienen una alcantarilla de chapa. Estas son las famosas alcantarillas tipo arco que le llamamos nosotros. De nada más y nada menos que esta chapa que ustedes ven aquí, corrugada, y el fenómeno de que evidentemente se ha deteriorado la alcantarilla aquí. Aquí hay, ¿se acuerdan que vimos en vías decantación, sedimentación de materiales que hacen que en lugar de tener esta sección de escurrimiento, tenemos esta sección de escurrimiento? Se ve un poco disminuida por el barro y por el material de arrastre que tiene aquí. Si bien aquí se ve bastante limpio, por aquí se ve bastante complicado. Bueno, ahí tienen otra muestra, ahí tienen una foto, colocación de un nuevo tubo de alcantarilla. Un nuevo caño se colocó en esa alcantarilla. Algunos problemitas ahí de más había que nosotros. A ver si vemos alguna otra foto para terminar esto. Bueno, ahí tienen un problemita de la carpeta, seguramente la mala densificación o compactación tiene desprendimiento. Hay desprendimiento de la carpeta, así que tenemos algún problema ahí con la mezcla o con la densificación. El cuarteo, fíjense, piel de cocodrilo, ya empezó el deterioro en una parte de la carpeta. Roberto. Sí. Volvete a la anterior. Esa. Ahí. Bueno, a ver, ¿qué pudo haber pasado ahí? Primero, fíjense la falta de uniformidad en la carpeta. Fíjense en el costado, a ver, inferior derecho y en todo el borde derecho hasta la esquina superior. Ahora miren, la esquina superior izquierda y fíjense la falta de uniformidad en la superficie, en la carpeta. Fíjense cómo tienen ahí donde está el cursor y cómo está acá abajo en la otra... en el otro sector.
¿Qué pudo haber pasado? Lógicamente, dentro de la mezcladora, el camión, cuando sale de la mezcla y va al camión de transporte, sale mezclado. Va al camión de transporte, lo más probable es que esto haya llegado frío, ¿sí? Y cuando llega frío y se coloca frío, se produce una falta de uniformidad. Va cayendo la mezcla, no queda uniforme, se va enfriando y después cuando se produce la compactación, no se puede compactar, porque para ello tiene que estar a una temperatura determinada, entonces empiezan a producirse esos deterioros que tienen ahí arriba, se va desprendiendo solo el material. Pero fíjense, sobre todo, la falta de uniformidad. Es decir, y esa falta de uniformidad, ¿por qué se produce también? Por segregado del material. Es decir, cuando ha sido transportado, no ha sido un transporte suave, vaya a saber por qué lugar ha ido, un camino malo, hace que lógicamente los materiales más gruesos vayan yéndose por los costados del camión hacia abajo y después ese material segregado en el camión de transporte se vuelca sobre la terminadora y la terminadora no tiene ninguna mezcladora ni nada, simplemente la terminadora que tiene una tolva que lo recibe, lo distribuye en el ancho y lo distribuye en el espesor. Pero si yo lo que le coloco a la terminadora está frío o no es bueno, la terminadora no hace magia. Lo único que hace una terminadora es distribuir. Eso quería acotar ahí en esa foto. Correcto. Bueno, miren ustedes acá. Acá ha pasado una motoniveladora. Fíjense cómo ha marcado la carpeta. Evidentemente tenemos un problemita de compactación de la carpeta. Ha marcado la carpeta, quiere decir que o le faltó pasada de algún tipo de rodillo, neumático o liso, o ¿cómo es? La motoniveladora pesaba mucho, cosa que no creo. Así que ahí, fíjense, tenemos un problema, evidentemente, de densificación de la carpeta asfáltica. Ahí se ve perfectamente. Ahí ven perfectamente también la foto. Bueno, esto es pavimento hormigón. No lo vamos ahí, han hecho una carpeta sobre el otro pavimento. Bueno, lo que sirve aquí es para explicar un poquito lo que les dije anteriormente. ¿Ven ahí? Bueno, estos son problemas de asentamiento de losa y losa. Si ustedes quieren hacer un concreto asfáltico sobre este pavimento rígido, deberán solucionar este problema de esta losa. Y ya, les digo, sufre algún tipo de movimiento. Por lo tanto, hay que sacar esto, recuperar esto y hacer todo un bacheo perfectamente. La toma de fisuras, no miremos esta carpeta, la toma de fisuras, de todas las fisuras que tiene, el arreglo de los baches. Bueno, eso es lo que yo le explicaba anteriormente. Si queremos hacer un pavimento flexible sobre un pavimento rígido, debemos solucionar todos estos problemas que estamos viendo aquí. ¿Ven? Todos estos problemas. Acá creo que está sobre un puente, no, eso está sobre una curva. Creo. Pero miren, tenemos que solucionar todos esos problemas. Y luego de solucionar esos problemas de la toma de fisuras, del arreglo de los baches, limpieza, soplado, barrido y riego de liga y luego la carpeta encima de ello. Con el pensamiento de que a corto, a mediano o a largo plazo va a haber copia de fisuras seguramente en la carpeta que ustedes han colocado. Va a haber una pequeña fisura copiándose de estas juntas longitudinales y transversales del pavimento rígido existente que han ustedes tapado. Pueden ir aquellos que vivan en Godoy Cruz y transiten por la calle Paso de los Andes. La municipalidad hizo un reencarpetado y colocó una carpeta asfáltica ahí, y si ustedes van y la miran, al poquito tiempo, lógicamente, las fisuras se reflejaron. Y eso va a pasar, es indudable. ¿Por qué? Porque estoy colocando dos materiales que tienen distintos comportamientos, tienen distinta rigidez. Entonces, lógicamente, el que menor rigidez tiene es el que va a absorber las fisuras o deterioros o los distintos movimientos que tenga el más rígido. En este caso, lógicamente, el pavimento de hormigón. Correcto. ¿Es mala la solución? Y no es mala, porque todos sabían en qué condición estaba la calle Paso de los Andes. Todo el mundo pedía que había que mejorarlo de alguna manera.
Entonces se toma la decisión de realizar una carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros, de 4, para tratar de solucionar la deformación que se había producido ahí, las roturas que tenía, pero lógicamente se van a reflejar casi inmediatamente en la carpeta de concreto. Pero no hay otra forma. La otra solución, ¿cuál era? Demoler todo y hacerlo todo de nuevo. Entenderán el precio y los inconvenientes que eso lleva. Es muy rápido hacer un pavimento de concreto asfáltico porque es cuestión de tener la mezcla, se tira sobre la distribuidora, pasa a la distribuidora, se compacta, se espera que se enfríe y inmediatamente se libera el tránsito. Imagínense si fuese un hormigón, eso no se puede hacer. Así que es fácilmente observable cuando se hace una carpeta arriba, mejor dicho, un pavimento flexible sobre un pavimento de hormigón. ¿Hay elementos que puedan utilizarse en la interfase? Sí, hay muchos y cada vez van saliendo nuevos elementos que van tratando de hacer que la fisura se refleje o tarde más tiempo en reflejarse. Pero hay que asumir que la fisura, no tarde o temprano, mejor dicho, temprano o a mediano plazo, se copian en el concreto asfáltico superior. Sí, señor. Bueno, esta es algunas deficiencias en un pavimento de una ruta que no me acuerdo ahí decía arriba. Pero fíjense ustedes aquí pequeñas roturas y han hecho calicatas. Miren cómo estaba aquí. Aquí está la carpeta y se ha levantado parte, pero está húmeda abajo, ¿ven? Ahí, la estructura. Y empezó, digamos, a penetrar la humedad y a tener algún tipo de problemita. Aquí no tanto, pero hay una adherencia, pero no de la base, sobre la carpeta existe. Aquí tienen otra muestra que ya está rota ahí, fisurada aquí. Fíjense cómo está toda fisurada la carpeta. Bueno, ahí tienen otra muestra. Aquí ya se encuentra la base seca, sin ningún tipo de problema, pero con algunos agregados bastante importantes. Por eso está la virome ahí. Bueno, acá ya está todo roto esta, ¿no? Toda fisurada, toda rota. Aquí tienen otra muestra, donde ven la carpeta y la estructura abajo, la parte inferior. Bueno, algunas muestras de cómo se puede comprobar el porqué y cómo. Bueno, acá hay otras fotos que les voy a contar rápido. Esto no es nuestro, esto es en Bolivia. Miren ustedes aquí cómo abren una ruta en zonas de roca, excavación en roca. Ahí están trabajando, fíjense, cargadora, camión, la roca y llevándosela fuera de la zona de camino. Este es el famoso trabajo de excavación en roca que vimos en vía, que debíamos hacer si teníamos un camino de montaña y teníamos que hacer los famosos desmontes que ustedes hicieron con el trabajo final. Bueno, este es uno de los trabajos de excavación en roca. Por supuesto que esto, si no cae solo, habrá que volar, habrá que hacer todo lo que tengamos que hacer para que haya desprendimiento. Bueno, después todos los problemas que tienen de escurrimiento, el ladrón desmonte, fíjense el escurrimiento como va al costado, que es lo que hablamos siempre en vías. Aquí tienen alguna foto, un poquito tarde, pero foto al fin. Aquí tienen el escurrimiento al costado, bueno, todos los problemas que se producen con esta cuestión. No quiero entretenerlos mucho más con esto, son fotos que tengo aquí agregadas, no se quería dejar de mostrárselo. Y después, algunas otras fotos aquí, pero este es pavimento rígido. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos una ruta en Santa Fe con base granular cementada. Mírense, miren ustedes. Esta base cementada, ¿se acuerdan que dijimos base granular cementada? Suelo compactado, suelo de hormigón compactado a rodillo, prácticamente se llama compactación a rodillo, se llama la base que tiene incorporada cemento con agregados gruesos. Aquí lo que ustedes ven es la fisura que se produce en esa base cementada. ¿Se acuerdan que dijimos que si teníamos una base cementada, las fisuras se producían en forma errática y que no debíamos tenerla en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta? Justamente cuando trabaja la base debajo de la carpeta y copia la fisura en la carpeta de esa base que se ha movido abajo. Ven, aquí tienen perfectamente
cómo se ha movido la base y, por supuesto, tenemos que proceder al sellado de esas fisuras. No hay deformaciones, no hay desprendimiento, pero sí fisuras, ¿eh? Que es un poco lo que hablaba Alfredo recién. Un pavimento rígido, imagínense, tapado por una carpeta flexible, por una carpeta de concreto asfáltico. El del pavimento rígido, que es esta base que está acá, sigue trabajando, sigue dilatándose y conociéndose. Bueno, y copia la carpeta esas fisuras en algún momento. Ahí tienen otra, esta creo que ya se la mostré a ustedes. Ahí tienen otra fisura, ahí tienen más fisuras. Bueno. Algunas deformaciones producidas, algunas calicatas producidas, fíjense, y ahí tienen la estructura donde ven la calicata del corte que se ha hecho y la deformación que se ha producido ahí, en la base. ¿Ven? Fisura, ¿eh? Miren ahí. Miren ahí, la fisura que se produjo, ahí va la fisura, ahí va la fisura. ¿Ven cómo copió? Fisura que corresponde, perdón, fisura que corresponde a la carpeta, que se corresponde a la carpeta. Bueno, ahí tiene una muestra muy acabada de cómo es el comportamiento. Esta es una cerradora, la deben conocer. La cerradora también se usa para aserrar hormigón, acá en concreto asfáltico, pero esto acá tiene un disco de diamante que gira a una gran velocidad. Por supuesto se le agrega agua porque la abrasión que tiene este disco sobre los pavimentos o sobre la estructura que van a cerrar, a cortar, genera calor y eso levanta mucho temperatura. Por lo tanto, se le agrega agua para que baje esa temperatura. Así que esta cerradora es para cortar pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Cualquiera de los dos. Por supuesto que la cuchilla puede ser distinta. Los punta diamante, estas cuchillas son una cuchilla como cualquiera que ustedes conocen, nada más que tienen punta de diamante. En los extremos, alrededor, todo con punta de diamante. Si no, imposible cortar esas estructuras. Bueno, ahí se está limpiando y ahí se está viendo la fisura que decíamos recién. ¿Ven? Fisura allá, fisura por aquí, fisura por allá. Bueno, ahí están sacando todo, están viendo abajo, deformaciones de la base. Bueno, fíjense todo el proceso y para saber por qué se producen las cosas. Ahí tienen deformación de la base, midiendo espesores y viendo por qué se produjo esta cuestión. Bien, yo lo que quiero compartir con ustedes ahora es, este es el regador de asfalto. Nosotros habíamos nombrado muchos equipos para la ejecución de concretos asfálticos. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde los orígenes. Por supuesto, la cargadora para cargar la planta asfáltica. La planta asfáltica con sus hilos, hornos, mezcladoras y tolvas. En el camino, porque bueno, los camiones, que no van a dejar de estar nunca, camiones, y en el camino la terminadora para su distribución y los rodillos lisos y rodillos neumáticos. A eso nos faltaba conocer un poquito el regador de asfalto. Tal vez se lo hayan dicho, a veces se lo hayan contado a alguno. A mí me gustaría contárselo detenidamente para que lo tengan bien presente. Si estoy repitiendo cosas, bienvenido sea, porque les va a hacer falta que conozcan el funcionamiento de un regador de asfalto. El regador de asfalto es nada más y nada menos que este camión que ustedes ven. En el tanque que ustedes ven ahí, en lugar de agua, cargamos asfalto. Esos camiones, regadores de asfalto, tienen distinta capacidad. Por supuesto que van a encontrar distintos modelos, distintas fábricas elaboradoras de productoras de estos equipos que industrializan estos equipos de manera distinta, cada uno con su sello. Este camión que ustedes ven ahí es un camión relativamente chico, no creo que pase los 4.000 litros, pero tienen capacidad de 4.000, 5.000, 6.000, he visto de 8.000 que llevan asfalto
en ese tanque regador, ese tanque que ustedes ven ahí. Ese tanque, entonces, en ese tanque incorporamos el asfalto que vamos a utilizar para el riego de imprimación, riego de liga, o podría ser también algún riego para hacer in situ, el premezclado in situ que le explicó el ingeniero Yunta, que debe haber explicado algo también del regador de asfalto. En ese regador de asfalto entonces cargamos el material que vamos a utilizar. Vamos a hacer lo más elemental, riego de imprimación o riego de liga, que es lo más común, digamos. Este camión transporta el material aquí detrás. Yo creo que tengo otra foto. A ver si puedo. Aquí detrás, por aquí y por el otro lado, tiene quemadores. Algunos vienen ahora, estos equipos vienen ahora con un elemento electrónico que cuida la temperatura, pero generalmente tiene quemadores aquí, quemadores allá. Son dos quemadores que hacen, como la planta de asfalto, pulverizan un material combustible, el material penetra dentro de aquí y sale por medio de serpentinas que va adentro, sale por esta chimenea, el producto de esa combustión sale por acá arriba. Entonces, este quemador calentará esta zona y aquel quemador allá calentará la otra. Y produce, entonces, temperatura para mantener el asfalto trabajable. Estos quemadores, entonces, producen esa temperatura, sale por acá el producto de esa combustión del combustible por esta chimenea, y esto que ustedes ven aquí es el motor colero. El motor colero es un motor que nos ayuda y que nos da la posibilidad de aumentar o disminuir la presión de expulsión de este material que tenemos aquí, por esta barra de riego. La barra de riego es nada más y nada menos que una barra donde tenemos picos de riego ubicados perfectamente para que produzcan una lluvia de tal forma que cubra toda la superficie a regar, desde aquí hasta aquí. Y tiene que cubrirla de tal forma que la cantidad de litros a regar con ese producto, de este producto, a las revoluciones que ustedes les dan aquí y a la presión que cae por esta barra, sea de tal forma que sea la cantidad de litros por metros cuadrados que ustedes quieren regar. Lo cual resulta bastante complicado su ejecución. Si bien los muchachos que manejan esto lo hacen tomando mate, evidentemente porque la tienen muy clara y que la han hecho muchas veces, pero hay que controlar la cantidad de litros por metro cuadrado que se riega. Para eso, lo que vemos en este camión, a ver si hay una foto donde se puede ver, acá. Aquí en este camión ustedes ven una rodita aquí. Esto es el odómetro. El odómetro es un cuenta velocidad de cuentas vueltas del camión que va transitando, va a velocidades muy bajas. Las velocidades del camión, menores de 20, es muy difícil de medir con el velocímetro. Entonces hay un odómetro. Este odómetro cuenta la cantidad de veces que da vuelta la ruedita y nos da la posibilidad de decir a qué velocidad, 10, 15, 12, 15, 13 kilómetros por hora, puede ir regando este camión. Entonces, con la presión del motor colero, con las vueltas o la velocidad que el camión imprime a este equipo, con la temperatura, por supuesto, del material que aquí se trabaja perfectamente, con la abertura de los picos regadores aquí, lo que hacemos es regar una superficie. Entonces vamos a tener una superficie regada, tantos metros por tanto de ancho, el ancho lo da la barra de riego, tantos metros lineales por tanto de ancho, y este equipo, previo a empezar el riego, tiene una barra graduada aquí que se mete en el tanque y nos mide la cantidad de litros que tiene el tanque. Entonces, metemos la barra, medimos la cantidad de litros, ahí tiene un número, por ejemplo, vamos a hacer un número, 50 mide la barra. 50 van a una tabla que tienen marcada, graduada perfectamente, y esa tabla graduada dice que a 50 le corresponde 4.000 litros, por decir un número.
Entonces, lectura inicial en el tanque, 4.000 litros. Vamos al camino ancho de la barra, regamos. Lectura final, terminamos el riego, medimos, lectura final, no sé, 3.000 litros. 4.000 metros, 3.000 son 1.000 litros. Medimos la cantidad de metros regados, el ancho, tenemos litros por metro cuadrado, son 1.000 litros dividido la superficie que hemos regado. De esa manera controlamos nosotros la cantidad de litros que regamos por metro cuadrado de cualquiera de los riegos que vamos a ejecutar. Si vamos a ejecutar un riego de liga, seguramente este camión irá a una velocidad mayor. ¿Para qué? Para distribuir menor cantidad de asfalto. Si vamos a ejecutar un riego de imprimación, seguramente este camión irá a una velocidad menor para distribuir mayor cantidad de asfalto por litro, mayor cantidad de litros por metros cuadrados. Esto es muy importante porque esto hace a la obra, esto es parte de toda la construcción o de los procesos constructivos o de los equipos de procesos constructivos de concretos asfálticos. El camión regador de asfalto es un elemento importantísimo. Es muy importante conocerlo, es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante el uso, porque podemos meter la pata muy grande si regamos, como le decía, una cantidad de litros exagerado en el riego de imprimación o en el riego de liga, y no hay manera de salvarlo, no hay manera de corregir ese error. Vamos a tener algún tipo de problema seguramente en el futuro con la estructura que estamos construyendo. Lo otro importante, estas son barras de riego. Yo no tengo foto de la barra, una lástima, pero no. Lo otro son la barra de riego son 2 picos, tiene una pico acá, otro pico acá, un pico acá, otro pico acá. Y lo que va haciendo es, seguramente le puede haber mostrado al ingeniero Yunta, va haciendo una lluvia a cada pico, que es un abanico. Por ahí, si ustedes ven alguna foto, es un abanico. Y ese abanico va cubriendo toda la superficie regada. Toda la superficie regada. ¿Qué son los problemas que pueden suceder? Que alguno de estos picos se tape. ¿Por qué? Porque este es un material, no se olviden que es asfalto. Si ustedes se fueron y tuvieron un fin de semana largo, volvieron el martes y quisieron hacer un riego, seguramente el martes va a haber aquí algún material solidificado de lo que han regado el viernes. Entonces, hay que controlar los picos para que no haya ningún tipo de problema y no se produzca en todo el ancho del riego una línea donde no esté regada, que haya fallado un pico y no haya emitido. Ahí tenemos otro problema. Es decir, que no hemos regado una parte de la superficie toda por problemas de taparse un pico del camión regador. Estos camiones regadores tienen la posibilidad de tener una flecha. Una flecha es una manguera que por aquí está, no la veo muy bien, pero creo que está por aquí. Es una manguera que tiene un pico, un solo pico. ¿Y para qué se usa esa manguera? En lugar de hacer en barra, la hacemos con ese solo pico en superficies difíciles de acceder. Por ejemplo, en estructuras contra puente, en estructura contra alcantarilla, o en estructura de difícil acceso, que no podemos entrar con el camión a hacer un riego de imprimación. Entonces se hace con la flecha. La flecha es nada más que un pico en la punta del caño y se abre y se riega como si fuera la barra regadora. Este es el camión regador de asfalto. Un camión que forma parte irreemplazable, le diría yo, irreemplazable de todo el equipo de pavimentación en la parte de concretos asfálticos. Y lo podemos usar aquí con este equipo de riego de camión regador asfáltico. Podemos hacerlo con, podemos hacer los riegos de imprimación, los riegos de liga, los riegos para preparar in situ la mezcla en frío. También podemos regar esto con este camión, asfalto, y ir mezclando con la moto. Esto es in situ, estoy hablando in situ. Después teníamos en planta, ¿se acuerdan? Bueno, esto es in situ. Con esto podemos hacer los riegos asfálticos que correspondan. La barra tiene aquí, se puede cerrar esto, y aquí tiene un cuerpo central y una extensión. Un cuerpo central y aquí tiene otra extensión. Así que podemos regar esta parte cuando tenemos superficies muy chicas a regar o dividimos
la superficie en una barra entera y parte de ella, entonces regamos con esta parte, o esta se rebate, queda arriba, esta se rebate, queda arriba, y se riega con el cuerpo central, nada más. Este equipo es muy, muy utilizado y es imprescindible para, o forma parte imprescindible para la ejecución de concreto de asfalto, o de trabajos con asfalto, el regador de asfalto. Roberto, Sí, dale. estos equipos, lógicamente, sería lindo preguntar, pero culpa de este sistema bendito no. Recuerden, estos equipos son para emulsiones o diluidos nada más. Yo no tengo concreto asfáltico caliente ahí, no tengo concreto, porque recuerden que el concreto asfáltico lo utilizo para hacer la mezcla en una planta. Y lo que ustedes tienen adentro de ese tanque, ¿qué asfalto va a ser? Van a ser diluidos o emulsiones. Muy pocos diluidos últimamente, pero sepan que los hay. Y si no, generalmente van a tener emulsiones. Lógicamente, los calentadores que le mostraba Roberto recién en los otros camiones, los calentadores son cuando ustedes están trabajando con diluidos, porque el diluido hasta los 60 grados de temperatura es cuando menor viscosidad tiene y mejores pueden ser los riegos. En cambio, las emulsiones no son necesarias calentarlas, no se calientan. Ahora bien, no utilizo el mismo camión para diluido que para emulsión. ¿Por qué? Porque los residuos que deja la emulsión, si no limpio inmediatamente los fusores, los difusores que tiene la barra que le mostraba a Roberto recién allá abajo, si yo no lo limpio, se me tapan muy seguido con las emulsiones. Por eso es que las emulsiones tuvo en un principio mucha resistencia a su uso, porque hay que saberlas trabajar. En cambio, los diluidos podríamos llegar a decir que era un material un poco más noble. Se usa tanto para liga como para imprimación, como para preparar material para bacheo, capaz que utilizo el mismo. En cambio, las emulsiones no. Tengo una emulsión de imprimación, tengo una emulsión que sirve para liga, tengo una emulsión distinta si es que quiero hacer un material de bacheo. Entonces, para que sepan lo sensible que son las emulsiones, no puedo mezclar en un mismo depósito distintos tipos de emulsiones. Incluso, hasta no es conveniente en un depósito mezclar dos emulsiones iguales o de la misma característica, pero de distintas petroleras. Son realmente muy sensibles. En cambio, los diluidos, como le dije recién, eran más nobles, yo sí los podía mezclar, podía tener de distintas petroleras, por el hecho de tener un solvente tal como nafta o queroseno o gasoil, según fuese, rápido, medio o lento. Pero lo que le quería dejar claro es eso. Recuerden, en esos camiones regadores yo llevo emulsiones, principalmente porque hay poco ya diluidos, y diluidos. No llevo cemento asfáltico. Ojo, no vayan a decir cuando alguien les pregunte que pueden llevar cemento asfáltico a 170 grados de temperatura. No, llevo diluidos a 60 grados gracias a los calentadores que ese equipo tiene. Bien, era eso. Sí, señor, sí, señor. Bueno, les quiero compartir también otra cosita, y con esto yo creo que estamos llegando al final de pavimentos, pavimento flexible, pero quiero compartir una foto que encontré. Bueno, miren, ¿están viendo esta foto? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. macanudo. Esta es la famosa distribuidora de áridos, ¿se acuerdan? Que yo les contaba. La distribuidora de base estabilizada granular. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan nada, ¿o sí? Bueno, fíjense, esta es una distribuidora de estabilizado granular. Es como una terminadora, pero no es la terminadora, es una distribuidora. El camión atracando en una tolva, volcando la base estabilizada granular, y con esto, con una cinta transportadora, viene acá atrás. Acá hay un sinfín, aquí,
que distribuye en todo el ancho, fíjense, en un espesor y ancho perfectamente definido, espesor y ancho, y precompactado, ¿eh? Una densificación del 80-85%. Y atrás nomás viene la aplanadora y el rodillo neumático terminando la densificación de la capa. Bueno, esta es la terminadora que yo les quería mostrar, la encontré, no sé por qué, buscando otras cosas, pero es bueno tenerla porque este es el equipo muy utilizado para distribución de bases estabilizadas granulares preparadas en planta. En planta. Este viene de la planta, donde se acuerdan, les voy a reiterar porque sé que no se van a acordar, les voy a reiterar que la planta teníamos los hilos, la incorporación del fino, el intermedio y el grueso, el mezclador, nada más que el mezclador, la incorporación del agua, y esa planta volcaba aquí a este camión. Este camión la transportaba al camino y la distribuíamos con la terminadora, perdón, con la distribuidora de estabilizado o de agregados pétreos. Esta es la distribuidora. Es un equipo bastante utilizado en esta etapa constructiva. Para esto por supuesto que esto va con orugas. Hay algunas que creo que tienen también neumáticas, más modernas, pero bueno, esta es con oruga. Y bueno, inmediatamente que distribuimos, venimos con el rodillo liso y el rodillo neumático compactando atrás la capa. Bueno, eso le quería comentar, a ver si tengo, me parece, y esta es la terminadora de asfalto. En este caso, estamos usando una terminadora de asfalto para distribuir una base estabilizada granular mezclada con cemento, que sea un hormigón compactado a rodillo, esa que ustedes están viendo ahí. Y esa es una terminadora de asfalto, nada que ver con la que vimos recién. Otro tema, otra elaboración más sofisticada, más completa esta terminadora. Aquella es una distribuidora, esta es terminadora. ¿Eh? O no sé, lo dicen de otra manera ahora, Alfredo, creo que no me acuerdo el nombre. No, para mí una terminadora. Fíjate que adelante se ve el camión que está volcando Sí. sobre la tolva. Lógicamente, la distribuidora tiene un dispositivo que apoya sobre los neumáticos del camión y empuja el camión, entonces va avanzando. O sea, el camión lo deja en punto muerto, Sí, señor. lógicamente en marcha para poder mantener con el cilindro el volcador ahí arriba, pero es la terminadora la que se encarga de ir empujando, de ir avanzando y haciendo ahí la distribución de la carpeta. Pero Correcto. es una terminadora, lo que pasa es que una terminadora de aquella, está hablando casi en un ancho de 7, 8 metros. Sí, Casi. son casi 7 metros, seguramente, sí. Una Sí, sí. terminadora importante. Bueno, pero eso es su base de hormigón compactado a rodillo, ¿ves? Compactado con rodillo, ¿por qué? Porque esta es una base granular, una base, el material es grueso y lo hemos mezclado, o se ha mezclado con cemento y se compacta nada más que con rodillos. Entonces dice hormigón compactado a rodillo, así se llama. Hay presas de este tipo, ustedes deben conocerlo, les deben haber explicado en alguna de las materias. Hay presas construidas con hormigón compactado a rodillo, ahora un poco menos, porque ha habido algunos problemitas técnicos en algunas de ellas. Pero hay presas hechas con este proceso de hormigón compactado a rodillo. ¿Por qué? Porque la terminación se hace con rodillo, nada más que, y como esto tiene un porcentaje de cemento importante, que no llega a ser una losa de hormigón, pero un porcentaje de cemento importante, entonces se llama hormigón compactado a rodillo. Bueno, no es barato, por supuesto que no es barato, y tiene, por supuesto, su utilidad y sus beneficios. Es una estructura, es una capa importante, de mucha resistencia, de poco desgaste, de buen aporte estructural, pero bueno, tiene su costo. Y este otro es la distribuidora diario que yo les contaba. Bueno, con esto espero haberle ayudado un poco. Espero haberle ayudado un poquito
en su conocimiento. Bueno, había otro. Rápido. Les comento rápido. El Alfredo ya les tiene que haber mostrado, pero yo quería que me miraran algunas fotitos. A ver si... Bueno, esto ya lo saben, el cono de Abrams, el cono, no el cono de Abrams, el cono de penetración para conocer la densidad del suelo. Esto ya se lo explicó el Alfredo. Acá estamos tomando densidad de la base granular. Aquí se abrió la carpeta y estamos sacando con, por supuesto, el cono de arena. Aquí lo mismo, fíjense. Este con el densímetro nuclear, que Alfredo también les explicó. Aquí en este aparato se penetra en el piso, se produce un bombardeo de, por supuesto que con protones y con, esto es todo atómico, digamos con energía nuclear, y pequeña pero energía al fin, y produce ahí, lo que medimos es densidad y humedad de la capa que estamos controlando. Esto se usa bastante ahora, pero es complicado el uso, tiene un operario encargado pura y exclusivamente de operar el equipo y es el único que puede hacerlo. No hay otro que pueda hacerlo, tiene que rendir, tiene que tener las autorizaciones correspondientes. Bueno, este es un CBR in situ, con un camión. Acá hay otra foto, miren ustedes. Ahí está haciendo un CBR con el camión. El camión sirve para poner la carga y penetrar la base, la subbase o la subrasante, depende de qué quieran hacer, y hacer un CBR in situ. Ahí tiene una muestra, perfectamente. Muy bien, bueno, y esto le habrá mostrado ya el Alfredo, son equipos de laboratorio para hacer ensayo. Este es interesante, que también se lo tiene que demostrar Alfredo. Aquí donde se meten las bolas de acero y el agregado a ensayar, el equivalente de arena, este aparatito que ven acá. No, nosotros, Roberto, hemos visto los de asfalto porque suponía que los de para agregados ya lo habrían visto me acuerdo en mi época de estudiante era mecánica de suelos, no sé si aún se sigue llamando así la materia. Por eso no mostré esto porque yo asumí que ya lo tenían presente. Bueno, correcto, de todas maneras, este sí lo mostraste, ¿o no? Dejaste los No. aires. No, por eso te digo, porque todo lo que eran áridos lo dejé, como te digo, asumido a que ya lo han visto en mecánica de suelos. Correcto, bueno, vamos a recordarle un poco. Aquí se mete el agregado que ustedes quieren ensayar, la muestra y las bolas de acero. 4, 5, ¿cuántos son, Alfredo? 5, creo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí, se colocan, es el tamaño y la cantidad de bolas va en función del tamaño y el tipo de agregado que tengamos. Cada tamaño en particular del agregado máximo y tipo de agregado, lógicamente es la cantidad de bolas que se colocan allá adentro. Y también después luego la cantidad de revoluciones que tiene que hacer esa máquina. Correcto. Y acá está el equivalente de la arena, que yo siempre digo es la cantidad de finos que tienen los finos, pero bueno, aquí tienen ustedes el pistón que se deja caer y se ve la penetración del pistón en una muestra que se ha producido, que se ha, como se dice, decantado, ¿no, Alfredo? Que se ha, ¿cómo se la palabra? Claro, que ha decantado, entonces eso es una solución en particular en donde se coloca el suelo, se lo agita una cierta cantidad de veces para un lado y para el otro, haciendo una especie de vaivén entre los extremos, y después se lo deja reposar y después con ese émbolo que estás viendo ahí arriba, se le aplica el peso y se lo deja que vaya ayudando o haciendo más rápida la decantación. Entonces, luego se mide entre lo que queda abajo, digamos, la arena que queda abajo y el material en suspensión que tiene arriba y por relación de alturas se saca el equivalente a arena, es decir, la cantidad de arena que tiene eso, que lógicamente mientras más arena tenga, más limpio queda la parte superior. Correcto. Es decir, el equivalente a arena, recuerde que si bien se llama así, sirve para determinar la cantidad de finos que tiene, que no sea arena. Exacto. El fino que tiene el fino, que yo les digo siempre. ¿Por qué? ¿Por qué medimos eso? Porque
ya lo saben, pero vamos a refrescarlo, porque es muy importante conocerlo. Primero los hormigones, fundamentalmente los hormigones. Si tiene mucho fino, que no nos interesa que tenga el fino, la arena, evidentemente el módulo de fineza nos está dando un dato, y entonces, ¿qué hacemos? El equivalente de arena nos está dando un dato, ¿qué hacemos? Tratamos de corregir eso y tener arena más limpias en cuanto a lo fino. Porque si no, el cemento, ese fino que ustedes no lo quieren, se expande en la mezcla a corto plazo, se expande y rompe el cemento, rompe la mezcla, rompe la dosificación de su mezcla que hicieron de hormigón. Entonces, ahí tenemos un problema con esos finos. Y en nuestro proceso de construcción, evidentemente, no debemos tener tanto fino. Sí debemos tener fino, pero ¿qué tipo de fino? En las mezclas asfálticas, que son la cal o las arenas de médano, que son los fillers que le agregamos a la mezcla para darle una característica distinta. Bueno, este tipo de finos no deberíamos tenerlo nosotros en la mezcla. Aquí lo que les quería mostrar un poquito es la extracción de las probetas de concreto asfáltico, que deben conocer también la extractora. Este es un cilindro que sirve igual para pavimentos de hormigón. Es un cilindro que gira a gran velocidad. También aquí en la punta tiene ¿cómo es? Punta diamante. Se le agrega agua acá para que la fricción no se recaliente y no se rompa. Se le agrega agua para disminuir la temperatura y extraemos probeta. A ver si creo que tiene. Ahí está extrayendo la probeta. Esta es la cerradora que vimos recién. Bueno, ya creo que tengo unas probetas vistas ahí. Bueno, aquí retiro la carpeta asfáltica para ver. Y este es la prensa Marshall, que Alfredo le tiene que haber explicado tranquilamente. Este es el de Epson, ya lo saben, este lo vieron. La aguja. Bueno, y esto ya es la parte de la parte que van a ver mañana con el ingeniero Yunta, que es de lechadas asfálticas. Laboratorio de campaña, con todos los chiches. Bueno, esto también. Esto también lo van a ver con él mañana, no quiero adelantarme. Bueno, nada. Bueno, acá esto, ¿sabes vos más, Alfredo, que yo? La regla Sí. Benkelman. Eso es lo que yo le explicaba cuando vimos en el método ASHTO, cuando uno va a determinar el refuerzo en un pavimento existente, estaban los métodos para la evaluación de cuál era la resistencia que tenía en función del índice, o sea, el índice de serviciabilidad remanente que aún le quedaba al pavimento. Recuerden que para eso yo tenía distintas maneras de medir las deflexiones que se llamaban, que es cómo se va comportando, es decir, cómo se flexiona la carpeta al paso de las cargas. Entonces lo que tienen ahí en el operario, eso es la regla Benkelman, que es una regla que tiene alrededor de entre 3 y 5 metros de largo, con ¿cómo es que se llama? Con apoyos y con extensómetros, ¿no? Los relojitos que miden los desplazamientos pequeños. Extensómetro, bien. Y con extensómetro cada 1 metro. Entonces, ¿qué va pasando? Se coloca la regla y se va haciendo circular el camión colocándolo a cada 1 metro. O sea, la regla es un camión que debe estar tarado con un peso determinado. La separación de las dos ruedas duales tiene que ser tal que permita, ahí está, que me permita colocar las reglas. Entonces, en ese punto blanco que ustedes ven ahí, por ejemplo, fíjense que una regla llega hasta ahí y la otra sigue más adentro. ¿Qué pasa? Entre esos dos va a marcar, el camión está quieto, entonces lógicamente va a tener un mayor hundimiento en ese sector donde está aplicando la carga, y con los ay, no me sale la palabra, ¿cómo dijeron recién? Deflectómetros. Van a determinar cuánto se va hundiendo en un sector y cuánto se hunde en el otro con la carga estacionaria.
Existen los deflectómetros de impacto, también, que son otros sistemas. También está el que genera una especie de golpe y después midiendo cómo las ondas se transmiten, puede llegar a determinar también cuáles son las deflexiones que sufre la carpeta, la base y la subbase. Evidentemente, a ver, pucha, que, ay Dios, si tuviésemos un pizarrón. Bueno, ahí está el dibujito, fíjate la 57, Roberto. Bueno, en la 50, mira, ahí la 54, ahí tienen los deflectómetros de la regla. ¿Sí? Los puntos que están midiendo, fíjate en la de abajo. ¿Ven? Ahí va midiendo cómo se van formando la punta de la regla. Donde ustedes vieron donde estaba la rueda recién, está, lógicamente, por una cuestión de palancas, está midiendo en este otro extremo cuáles son las deflexiones que se producen. Hay que ir anotando y después hay que colocarlo. Cada regla tiene sus fórmulas para poder llegar a determinar cuáles son los valores de la deflexión y después se va calculando. Donde apoya el camión, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Mientras más se hunda y menor sea el cuenco ese que se produce abajo, fíjense la curvita, eso. Mientras más se hunda y más pequeño sea eso, significa que mayor el problema que tengo en la base, ¿sí? Porque en realidad, para que eso ocurra, mi paquete estructural no tiene la suficiente rigidez. Si eso donde está el cursor resulta que se me va para arriba, evidentemente voy a tener menores deflexiones, por lo tanto voy a estar teniendo un paquete estructural más rígido. Ese que ustedes tienen ahí es un deflectómetro de impacto, fíjense dónde está la rueda, está ahí, en ese lugar está produciendo el impacto. Y después tiene sensores sísmicos que determinan cuáles son las deflexiones por propagación de ondas. Y así es como se va determinando. El otro es un método que es muy engorroso y muy lento, pero sumamente efectivo. Lógicamente, es mucho más rápido. La Road Vibration Machine, un poco parecido a eso que yo les expliqué, la Road Vibration Machine, parecido a eso, no igual, es este proceso que dice Alfredo. Va midiendo a qué velocidad llega la onda aquí y qué se produce, qué impacto produce la onda alejado del punto de impacto de la onda. Bueno, aquí las probetas, identificándolas, y la rotura de la probeta, que esto es nada más, esto es para hormigones, que ya lo conocen ustedes perfectamente, se mide el hormigón, y con eso es lo que quería mostrarles. Bueno, tomamos, son las 1:40, a las 5. A las 5 empezamos con pavimentos rígidos. Los espero. Bien, joven. ¿Vale?